El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y vestidos en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar al cielo? Bajarás al abismo. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, continuamos con la lectura del Evangelio según San Lucas y vemos cómo se va desarrollando la escena. Primero, recordemos la llamada misionera que hizo el Señor Jesús. Luego, el envío que hace de 72 discípulos. Y lo que hemos escuchado hoy es que esa misión como que tuvo muchísimos momentos de fracaso. Y puede sorprender que esos primeros discípulos que el Señor Jesús envió, estando Él aquí en la tierra, no tuvieron éxito. Lo que hemos escuchado hoy es un lamento del Señor Jesús. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaúm, porque Cafarnaúm es esa región en donde fueron enviados todos esos discípulos a predicar el reino de los cielos. Y lo que da la impresión es que la gente no les hizo caso, no les hizo caso. Pues bien, el Señor entonces dirige esta lamentación y la hace, mis queridos hermanos, en una actitud de corrección, de corregir. Porque hace presente la cantidad de milagros que se han realizado. Dice, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, hablando de Corazaín, hablando de Betsaida, hablando de Cafarnaúm. Esos lugares, sobre todo Cafarnaúm, donde el Señor Jesús predicó, estuvo en las casas, en las plazas, en las calles, allí donde el Señor Jesús hizo la mayoría de sus milagros, y sin embargo, no se convirtieron. Y además de no convertirse, hay una tentación muy fuerte, llegar a pensar que se está muy bien, porque dice, y tú, Cafarnaúm, piensas que subirás al cielo, porque considera que está muy bien, Y el Señor Jesús le que dice es, no, más bien bajarás. Es bueno, mis queridos hermanos, que siempre nosotros nos confrontemos con esta palabra. Es bueno. Y que lo hagamos como parroquia, que lo hagamos como personas, e incluso es bueno hacer este ejercicio como sociedad. Y consideremos cuántos milagros ha realizado el Señor en la sociedad, en esta parroquia, en cada uno de nosotros en particular. El Señor siempre obra milagros. Nos ha dado su palabra, nos ha dado los sacramentos.
el Señor que nos ha hecho hijos de Dios, miembros de la iglesia, que nos da por herencia la vida eterna. Y con todos esos dones, en tantas ocasiones, no nos convertimos, seguimos en el pecado, seguimos de espalda a Dios. Pues bien, el Señor que nos corrige, el Señor que nos llama la atención, también con su palabra nos muestra el camino. Y eso es lo que hemos escuchado en la primera lectura del día de hoy. Una confesión que curiosamente en este caso no es solamente la confesión de una persona, sino la confesión de un pueblo. Es una persona que habla en nombre del pueblo. Porque no solamente nos tenemos que convertir como personas, también nos tenemos que convertir como sociedad, como miembros de un barrio, como miembros de la parroquia. También se hace necesario la conversión. Y aquí en la primera lectura lo que hay, hermanos, es un reconocer que se ha cometido el pecado. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, nos hemos alejado de Dios. Y además de reconocer el propio pecado, lo que hay entonces es una petición, una súplica de perdón, que es muy interesante. Se reconoce la culpa, al mismo tiempo se pide perdón. Qué bueno eso. Y eso nos permite también superar una tentación muy fuerte que podemos tener hoy en día y que se tiene en la iglesia, el hecho de legalizar el pecado, legalizar el pecado, de tal manera que uno pueda pecar, que uno pueda cometer maldad, realizar delitos, y es legal, está bien, y por tanto no hay que arrepentirse, no hay que pedir perdón. Y ese es el camino de nuestra sociedad. Legalicemos el aborto. Legalicemos las uniones de hecho. Legalicemos tantos pecados. Incluso en la misma iglesia es una tendencia. O sea, hay que revisar la moral sexual de la iglesia, dicen muchos. De tal manera que ya hay actos que no son pecados, ya no se tienen por qué llamar pecados. Muchos actos inmorales que se cometen ya no son pecados. En lugar de pretender que se legalice aquello que está mal, más bien realicemos lo que dice la primera lectura. Reconozcamos nuestro pecado, arrepintámonos, pidamos perdón por ellos y que el Señor nos dé su Espíritu Santo para no volver a caer, para no cometerlos y para que siempre acudamos al Señor que es misericordioso. Pidamos a María, nuestra Madre y Señora, que interceda por todos nosotros en este día y que con María caminemos en santidad.